Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llega la hora del devocional en la sección ¿Sabías que? Como ya es tradición, los domingos vamos a estar también en la sección ¿Sabías que? Y el ¿Sabías que? De hoy me lo pidió muy en especial un muy querido hermano en Cristo, que es mi hermano Nicolás Ignacio Pineda. Que Dios le bendiga a mi hermano Nicolás Ignacio Pineda. Y él me decía, pastor, ¿podría presentar un ¿sabías qué? Respecto al no juzgar? Y yo le dije, amén. Qué conveniente, Mire, escúcheme bien, así vamos a comenzar. Qué conveniente para muchos, no juzguen. No se debe juzgar. No te hagas juez. No te pongas en el banquillo de juez y me sientes a mí en el banquillo de los acusados. Qué conveniente. Y qué buena trampa tiene el diablo en estos días para la iglesia. No juzguen, no den sentencia de juicio, no se pongan como jueces. Cristo es el abogado, por lo tanto no pueden haber ni jueces ni abogados. En eso sí les encuentro razón. Nosotros los cristianos genuinos no somos jueces para condenar a alguien, ni somos abogados para defender a alguien. Somos intercesores que pedimos por los que no pueden. Pero ¿será tan así que la Biblia dice que no hay que juzgar? ¿Será tan así que el contexto bíblico nos va a decir que no podemos emitir un juicio? Vamos a la Biblia y presentemos los versículos que producen escozor, producen que a veces no se discierna bien o simplemente que producen confusión para algunos y conveniencias para otros. Pero veamos qué dice la Biblia. San Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y después lo vamos a comparar con San Lucas 6, versículo 37, 38, 41 y 42. Vamos a dejar al tiro los contextos. Entonces vamos a comenzar con San Mateo y después nos vamos a ir a San Lucas. El juzgar a los demás, y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y su palabra dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Esta parte final de cerdos y perros, o perros y cerdos, es fuerte. Es fuerte. O sea, está declarando que va a haber gente que jamás va a cambiar su naturaleza. El perro va a seguir siendo perro y el cerdo va a seguir siendo cerdo. Y con ciertos perros y ciertos cerdos es mejor no perder el tiempo. Así de sencillo. Pero hablando del criterio, es lo que quiero que observemos el día de hoy. Ahora, veamos cómo lo presenta Lucas, este mismo concepto, lo mismo dicho por el maestro. San Lucas 6, 37 y 38 y después el 41 y el 42. Mire lo que dice acá: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apreciada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Y el 41 y 42, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Aquí con lo que ya leímos con Lucas, complementando lo que dice Mateo, se nos aclara mucho más la película. ¿A qué tipo de juicio o de forma de juzgar se refiere Cristo? ¿Será que nos sentemos como jueces y demos un juicio condenatorio a nuestros hermanos? Ya dijimos, el mismo Señor Jesucristo dijo, no te metas ni con los perros ni con los cerdos. No sacas nada con darle perlas a los cerdos. Incluso en Proverbio dice, comparando la hermosura de la mujer insensata, es lo mismo que ponerle un anillo o un collar o un aro de oro en la nariz a un cerdo. Así es la belleza de la mujer insensata. ¿De qué le sirve al cerdo el oro? ¿De qué le sirve al cerdo el anillo? ¿De qué le sirve al cerdo las perlas? Si no las va a apreciar y las va a terminar devorando, vomitando o defecando. Perdone la expresión, pero esa es la realidad. ¿Y por qué tendría que darle lo santo a los perros si el perro no va a cambiar? Pero aquí Cristo está declarando que abócate hacia el que es tu hermano. Ahora, ¿puede el Señor cambiar a alguien de allá afuera? Obviamente. Pero eso está en las manos de Él. Acá el Señor está hablando de lo siguiente. No está diciendo en ningún momento, siéntate como juez y pone a tu hermano en el banquillo de los acusados para que le des una sentencia de juicio y lo mandes al infierno. O le digas, mira, para ti no hay esperanza, estás condenado. El principio comienza desde lo último leído en San Lucas y de lo último leído en San Mateo. Para yo emitir un juicio valórico, ojo aquí, porque a eso es lo que se refiere un juicio valórico, yo primero tengo que estar claro cómo es mi verdadera vida espiritual y de relación con Cristo. El primero que tiene que estar claro de su realidad espiritual y de vida cristiana es aquel que va a emitir el juicio de valor. Aquí no es un juicio condenatorio, es un juicio valórico. Y se lo confirmo, porque en todo lo leído, cuando aparece la palabra juzgar, juicio, o lo relacionado a aquello, es la palabra griega krinos, con K, de kilo obviamente, krinos. Y krinos significa emitir un juicio de valor, discernir las cosas, tener claridad respecto a algún asunto. En otras palabras, es hacerse un juicio valórico, es tener claridad respecto a ciertos asuntos, es discernir las cosas, pero en base a yo primero discernir cómo está mi vida espiritual. Cuando no podríamos nosotros dar un juicio valórico, cuando yo estoy en el mismo asunto al cual yo estoy reprochando. Un ejemplo sencillo. Si yo soy un alcohólico y voy a criticar a otro alcohólico, yo soy un hipócrita. ¿Qué sacaría con decirle a un alcohólico, oye, el alcohol te hace mal, sale de la vida del alcohol? Que el drogadicto vaya, otro drogadicto le diga, oye, te estás matando con la droga, si el primero muerto eres tú. Si el adúltero predica contra el adulterio y es un adúltero. Si yo predicara, y aquí también hay algo muy interesante que nos presenta Lucas, si yo predico del amor y tengo odio, soy un hipócrita. Mi juicio valórico, mi discernimiento respecto del amor es falso. Si yo predico de perdonar y estoy con rencor y atado al odio, sigo siendo un hipócrita. Por eso, mucha atención. Veámoslo desde San Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Vale decir, cambia tú tu actitud respecto a cierto asunto
y solo ahora vas a tener la capacidad de discernir bien las cosas y de tener una idea de juicio de valor respecto a un asunto. Por eso, ¿qué es lo que va a condenar Cristo? La hipocresía. Si yo voy a ver la paja, la basurita en el ojo de mi hermano, pero yo primero no discierno la viga que está en mi propio ojo, soy un hipócrita. No tengo ningún derecho a reprocharle nada a nadie. Eso es lo que está diciendo. Pero si yo primero hice el ejercicio de ver dónde está mi problema, de ver mi propia realidad, de discernir la gran viga que está en mi ojo, ahora tengo toda la autoridad de parte del Señor por amor a mi hermano, por amor a mi hermana, por amor a un alma, decirle: oye, esto está mal en ti, cambia tu conducta, deja de hacer eso, no lo hagas, arrepiéntete, vuélvete a Cristo. Ahora, ¿por qué es conveniente para muchos que no haya mucha claridad respecto a este asunto? Incluso hasta en redes sociales, cuando uno denuncia un falso, cuando uno quiere abrirle los ojos, lamentablemente saltan los perros a mordernos y los cerdos a comernos. No juzguen al ungido, no toquen a Cas Luna, no toquen a Guillermo Maldonado, son siervos del Dios Altísimo y el juicio va a caer sobre ustedes. Ciegos. Y se los digo porque ya quité hace mucho rato la viga de mi ojo respecto a aquello. La iglesia del tiempo final necesita discernimiento. La iglesia de Éfeso tenía buen discernimiento. Probaba a los que decían ser apóstoles. Los discernían, los hallaban mentirosos y los enjuiciaban. Le decían a la iglesia: este es un mentiroso, un hipócrita, a este ni lo escuches ni te contamines con él ni su doctrina. Eso fue la iglesia en el tiempo primero. El problema es que la iglesia del tiempo final ha caído en este jueguito del diablo. No juzgues, no condenes, no critiques, porque algunos piensan que juzgar es criticar. No. Juzgar, conforme a lo que enseña Cristo, es discernir. Por eso la iglesia está como está. Y por eso también proliferan todos estos herejes en grandes plataformas. Porque se levanta un hombre de Dios, se levanta una mujer de Dios con un juicio valórico correcto para que los demás disciernan, pero hay muchos que están actuando como perros, porque lamentablemente son perros, que al final no vale la pena darle las perlas a esto. Y otros están actuando como cerdos porque les gusta la inmundicia. Entonces no le toquen a la inmundicia ni al inmundo porque se sienten cómodos. Entonces el diablo, en la incomodidad que se puede presentar, ha tergiversado esto. Tú no puedes juzgar, tú no puedes criticar, tú no puedes hablar, tienes que estar callado. ¿Ah? Pareciera que Shakira es la predicadora de turno. Tenemos que estar ciegos, sordos y mudos. Pero habemos parte del pueblo de Dios que de estúpido no tenemos nada. Tenemos la capacidad de discernir. Yo mismo, como hombre de Dios responsable, como ministro en la palabra y como pastor, si yo veo algo que está mal, yo tengo que denunciarlo, tengo que manifestarlo, y aunque me digan que soy un criticón, tengo que ponerlo ahí. Ahora, ¿cuándo yo sería un hipócrita y cuándo Cristo me diría: oye, te estás metiendo en problemas, te estás condenando a ti mismo? Cuando yo soy igual de hipócrita, igual de perverso de ese al cual yo estoy denunciando. Entonces, juzgar no es criticar. Bajo la palabra krinos del griego, es discernir, es denunciar lo que está mal, es sacar a la luz aquellas cosas que están ocurriendo que están mal delante de Dios. Pero para yo hacerlo, yo tengo que estar no practicando lo mismo, estar a cuentas con Dios, haber discernido la gran viga en mi ojo y ahora comenzar a tratar con la ayuda del Espíritu Santo a escarbar a fin de que salga la paja, la basura que está en el ojo de mi hermano. Pero ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo tengo que hacerlo? Con la medida justa. Por eso Cristo, ahora vamos a San Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ah? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. O sea, primero arréglate tú y después arregla ya.
¿Sabe cuál es el problema? Que hoy por hoy hay muchos que están descuadrados y quieren cuadrar a otros. ¡Yujú! Hay muchos que quieren ordenar la casa y su casa es un desastre. Primero ordena tu casa y después procura que las casas ajenas se ordenen. Por eso dice, y con la medida con que medís os será medido. Con la medida que medís os será medido. Por eso, primero arreglémonos. Arreglémonos nosotros primero con el maestro. Arreglémonos. Primero nosotros con el maestro. Y respecto a aquello, ahora nosotros vamos a tener la capacidad de discernir correctamente. Fíjense bien acá. Vamos nuevamente de una pasadita acá a San Lucas. Me gusta mucho cómo lo dice aquí. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis. Aquí es donde hay que tener cuidado. Podemos tener una capacidad de un juicio valórico, un discernimiento respecto a las cosas. Pero eso tampoco nos faculta para antojadizamente nosotros estar condenando, estar criticando por criticar. Dios nunca nos va a avalar en eso, pero sí nos va a avalar si sacamos a la luz la verdad en un juicio valórico correcto. Mientras yo no esté en lo mismo, yo sí puedo hablar en contra de la doctrina de la prosperidad. Porque hay gente que a todos los pastores los mete a un saco. Son todos ladrones, son sinvergüenza. ¿Y qué no dicen de los pastores? Ya, perfecto. Pero no todos estamos en el mismo saco. Yo soy del grupo de muchos pastores a nivel tierra, a nivel iglesia universal, que estamos en contra de la falsa doctrina de la prosperidad. Yo sí creo que Dios puede prosperar a alguien, pero no me voy a tomar a conveniencia para meterle la mano al bolsillo a la gente. Entonces yo tengo integridad respecto a eso y sí puedo decir, cuidado que hay farsante, hay hipócrita y mentiroso, y hasta con autoridad de Dios, porque son herejes, verdaderos hijos del diablo que están destruyendo al rebaño de Dios y le están robando toda la lana. Sí puedo hacerlo. ¿Puedo predicar contra el adulterio? Por supuesto, porque no soy adúltero y Dios lo sabe, vive el Señor. Ahora, nosotros condenamos a la persona. Por ejemplo, yo no siendo homosexual, ¿puedo atacar el homosexualismo? Por supuesto, y estoy autorizado. Ay, no juzgue al homosexual. Al homosexual lo va a juzgar Dios. Yo sí tengo que denunciar la práctica perversa. Tengo que denunciar más que a la persona, la práctica que realiza esa persona. A ver si el perro Dios lo convierte en oveja y a ver si el cerdo sale de la inmundicia y Dios lo lava. Así funciona esto, amado. ¿Ah? Y mire, para ir cerrando, aquí es muy sencillo. Si no cree que sí podemos juzgar, aplicar crinos, aplicar criterio, discernimiento y sacar a la luz las cosas que están mal, vea lo que dice Cristo, San Mateo 7:24 ahora, para que vea que no hay contradicción. En Mateo y Lucas aparentemente dicen no juzguen, no está diciendo eso. Está diciendo lo que va a aparecer acá, San Mateo 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Acaso no está autorizando a juzgar Cristo? ¿A tener un criterio? ¿A tener un discernimiento? Por supuesto, que no va a permitir Cristo que nosotros estando en la misma hipocresía tratemos de hipócrita a otro. ¿Ah? ¿Y a quiénes se lo está diciendo? ¿El contexto cuál es? Cristo en la fiesta de los tabernáculos. Para variar, siempre los religiosos de turno estaban enjuiciando al maestro, querían cazarlo, querían sorprenderlo. Y veamos desde el versículo 20. Respondió la multitud y dijo, ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todo os maravilláis. ¿Cuál era la obra de Cristo? Que le encantaba sanar en día de reposo.
y eso era quebrantar la ley. Entonces lo trataban de endemoniado a Cristo. Aquí sí que el ladrón estaba poniendo en el banquillo de los acusados al juez. Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todo os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Ah? Esa obra sí la podían hacer, porque estaba de acuerdo a la ley. Entonces, ahora, ¿qué le dice Cristo en el 23? Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente un hombre. ¿Qué le está diciendo? Hipócritas, guardan la ley, pero no aplican el amor. Hipócritas. ¿Qué le está diciendo? Mira, fariseo, antes que me enjuicies a mí, quítate la viga de tu ojo. Y ahora aplica un criterio. ¿Qué criterio tienes que aplicar? ¿Estoy quebrantando la ley o le estoy dando el perfecto cumplimiento? Eso es lo que Cristo le está diciendo. Entonces ahora aplica y cierra diciendo esto: no juzguéis según las apariencias. Tenemos que discernir. A eso se está refiriendo. Y sobre todo la iglesia del siglo XXI, la iglesia del tiempo final, tiene que tener buenos criterios y buen discernimiento. Por eso es que hoy proliferan los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros y todo el gran engaño religioso. Porque hay poco discernimiento. Hay muchos que temen juzgar, temen decir esto está mal, temen encarar y decirle al pecado, pecado. Y algunos no lo hacen porque están en el pecado. Entonces, hermanito, hermanita, consiervo, no seamos hipócritas. Salgamos de lo que estamos haciendo, enderecemos nuestros pasos delante de Cristo y digamos al pecado, pecado, y a los santos, santos. Comencemos a vivir una vida genuina y verdadera delante de Dios. Y ahora apliquemos criterio, apliquemos un buen discernimiento y, como dice Cristo, juzguemos como corresponde según las apariencias y con justo juicio. Resumen y conclusión. En ningún momento Cristo dijo que no se podía juzgar, pero sí hay que hacerlo con justo juicio. Desde el lenguaje original, aquí no es que seamos jueces y condenemos a alguien al infierno, que eso es lo que algunos piensan. Aquí se trata de, incluso la palabra crinos, nosotros mismos estar claros de nuestra propia vida espiritual y en base a eso ahora nosotros aplicar un criterio en la conducta de otros. Si hay mentira, si hay pecado, si hay robo, si hay adulterio, si hay herejía, si hay falsa enseñanza, ¿cómo no denunciarlo? Lamentablemente, y concluyendo, la iglesia está como está porque se han tomado algunos de textos, lo han sacado de su contexto y están abusando del pueblo. Les insto, arreglemos cuentas con el Señor, salgamos de ciertas prácticas que Dios aborrece, limpiémonos de aquellas cosas y ahora, con ojos, con visión de Dios, comencemos a discernir las cosas y pongámosles el nombre que corresponde a las cosas. Apliquemos ese criterio, juzguemos profundamente las cosas, no según apariencia, sino con justo juicio. Y Dios se glorificará. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.